Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y en esta ocasión tenemos el gran placer de contar con uno de nuestros médicos asociados, el neuroradiólogo, el doctor Alfonso Gil Valadez. Poncho, así te comento con esa confianza y con esa amistad que nos caracteriza, bienvenido de estar aquí en nuestro centro de imagen. Es un gusto realmente que estés aquí. Comentarles que en el Centro de Imagenología Integral IMAX tenemos médicos radiólogos asociados que están en otras ciudades, pero que dada su gran capacidad intelectual o su preparación que tienen en ciertos campos, nos dan un apoyo muy importante para poder obtener diagnósticos muy precisos. Y en esta ocasión, pues nos acompaña el doctor Alfonso Gil, que es neuroradiólogo. Él trabaja en la ciudad de Monterrey y bueno, quisiera que nos platicaras un poquito, Poncho, de qué es lo que haces allá y primero, y ya después nos adentramos un poco más a la cuestión técnica. Claro que sí, doctor, buenos días. También es un gusto que me reciba, que poder apoyar aquí al gabinete IMAX con el equipo de resonancia magnética. Para mí mi pasión es la resonancia magnética, me gusta mucho, yo soy neuroradiólogo desde hace ya formado y aprobado desde el 2001, entonces tengo 21 años de estar dedicado a la neuroradiología y es una rama muy apasionante, hay muchas cosas muy interesantes y no brinca uno de la radiología o de la medicina general a la neuroradiología, un abrir y cerrar de ojos, es una preparación larga, pesadita, importante, en la que le tenemos que dedicar pues nuestros 6 años de medicina como médico cirujano y partero, después un año más de servicio social, después 3 años de radiología, 3 años de radiología. Después de los 3 años de radiología continuamos con otros 2 años de neuroradiología y posteriormente un año en resonancia magnética funcional. Entonces todo eso está detrás de un neuroradiólogo. Claro. Me decías tú que tú estudiaste en la Universidad de Nuevo León. Sí, yo estuve en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la generación 84, 87, 87, 93. En el 87-93 estuve en la Facultad de Medicina, donde pues prácticamente aprendemos lo básico. Yo creo que para mí fue muy importante que durante los 6 años de la Facultad de Medicina, 5 años fui instructor de anatomía y de neuroanatomía. El haber sido instructor de anatomía y neuroanatomía me armó sin querer, me armó de las herramientas necesarias para poder dominar en la actualidad la neuroradiología con anatomía fina, que es el secreto de la neuroradiología. Sí, porque muchas veces la gente no tiene conocimiento de todo ese camino que tenemos que llevar. 4 o 5 años servicio social y termina uno apenas la carrera de medicina. Después entras a hacer un examen y competir con un mundo de gente para poder tener un lugar para poder llegar a ser radiólogo, que a nosotros nos tocó, a ti y a mí, probablemente tener 3 años, en la actualidad creo que ya son 4 años que tienen que hacer. Y terminas de hacer eso y todavía no acabas, porque después hay que hacer la subespecialidad, que eso es en lo que tú estás ahorita enfocado, que es la neuroradiología. ¿Esa en dónde la hiciste? Esa estuvimos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Okay. Unas plazas muy competidas porque solamente aceptan 2 residentes al año. Sí. Entonces es difícil entrar a la especialidad de neuroradiología. A la subespecialidad. Y luego regresas ya a la ciudad de Monterrey. Me quedo un año más, en el Distrito Federal haciendo resonancia funcional. Okay. El único lugar que hacía resonancia funcional en ese momento y tenía un diplomado con la UNAM era el Hospital ABC. Okay. Y estuve con el doctor Rafael Rojas. Ah, sí. Estuve y la doctora Perla Salgado, haciendo un año de resonancia funcional en el Hospital ABC. Aunque esto es un poquito más técnico, platicarnos un poco más acerca de esto de la resonancia funcional. Porque uno dice, bueno, la resonancia es un estudio en donde vemos imágenes anatómicas, vemos el cerebro, el cerebelo, todas las estructuras internas,
Pero es muy interesante que nuestros amigos sepan este punto que es la resonancia funcional. No es nada más ver anatomía, sino hacer muchas correlaciones con otras cosas. De hecho, la resonancia convencional es una maravilla, la resonancia convencional, sin tocar la resonancia funcional todavía, es una maravilla, es poder ver el cerebro sin abrirlo, ¿sí? Vemos con gran detalle, con gran definición, todas las marcas anatómicas que existen, que están descritas en los libros, y podemos ubicarnos sin ningún problema de dónde está una lesión, qué parte del cerebro está afectando. Y el apoyo que tenemos ahora, la evolución de la resonancia magnética en la actualidad, es la resonancia funcional, que tiene ya al principio eran 3 o 4, pero ahorita tenemos secuencias muy especiales. Particularmente para mí las de mayor utilidad son la espectroscopía de cerebro, la tractografía cerebral, la perfusión cerebral, pero tenemos la resonancia funcional con la técnica de difusión, tenemos la resonancia con susceptibilidad magnética. Eso es en cerebro nada más, pero tenemos resonancia cardíaca, resonancia de mama, resonancia de músculo esquelético, resonancia de próstata, resonancia de hígado, muchas cosas que no se podían hacer antes con la resonancia magnética. De hecho, la resonancia magnética y el tomógrafo fueron creados inicialmente para ver cerebro, y gradualmente se ha ampliado todo para ver prácticamente la totalidad del cuerpo con esos 2 métodos de imagen. Pero la resonancia funcional es un plus que no cualquiera tiene, que IMAX cuenta con ella actualmente, pero no cualquiera tiene, y nos acerca a centímetros, por decirlo así, de un diagnóstico preciso en los pacientes. Digamos que las diferentes formas de obtener las imágenes nos dan información acerca de precisamente cómo está funcionando la estructura. No es nada más decir, bueno, hay un tumor o hay un área de infarto en el cerebro, sino estas secuencias especiales que, como bien tú dices, no todos los equipos tienen, porque digamos que son como tipo software que deben de tener. Permite saber si algún tracto está roto, si alguna vía está alterada, y eso no es nada más poder ver una imagen específica donde dices aquí hay una lesión, sino lo que está repercutiendo en el resto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Correcto. De hecho, la espectroscopía de cerebro es una biopsia virtual del cerebro, es una biopsia virtual. Todos saben lo que es una biopsia: ir a abrir un pedacito del cuerpo humano, sacar una muestra de tejido, enviarla al laboratorio y verla en un microscopio. Nuestro microscopio en este caso es la resonancia magnética. Y sin necesidad de abrir el cerebro, sin necesidad de abrir la piel, tomamos una lectura de los metabolitos, de los metabolitos que están en el cerebro, y esa lectura nos permite evaluar si es un tumor o no. Hay a veces lesiones que uno las ve y dice, será tumor, será infección, será infarto, será edema, no sabemos qué es. Uno va y pone la espectroscopía en el sitio de interés y nos dice con mucha precisión las posibilidades de que esto sea un tumor o que sea algo benigno o que no sea tumor. Simplemente nos inclina la balanza al grado de poderle decir al paciente y darle la tranquilidad al paciente de que no trae nada, o confirmar un diagnóstico desagradable para el paciente. Pero esa es la espectroscopía, y esa se apoya en el resto de las partes funcionales que tenemos. La otra muy útil y que hacemos de rutina ya prácticamente es la difusión. La difusión es evaluar el movimiento del agua en 32 ejes diferentes, cómo se está moviendo. Entre más capacidad tenga nuestra resonancia, como la que tenemos actualmente de 1.5 Tesla, nos permite ver el movimiento del agua en 32 ejes diferentes. Y ese movimiento del agua, cuando se llega a restringir por alguna lesión tumoral, isquémica, infecciosa, degenerativa como la esclerosis múltiple, causa cambios en el parénquima cerebral, y nos damos cuenta de que está restringiendo la difusión de esas células, y podemos decir si es un infarto, si es un tumor activo, si es una placa de esclerosis múltiple activa. Entonces, también agregando que contamos con la tractografía. A veces el paciente tiene una lesión súbita y no sabemos si ese paciente en cuestión de semanas, meses o años pueda recuperar su función. La tractografía es un método bastante útil porque nos va a decir si la vía está cortada y ya no va a recuperar la función casi del 100%, o si la vía solamente está empujada, movida, desplazada,
y el paciente tiene muchas posibilidades de recuperar función. Tenemos otra parte de la resonancia funcional, que es la resonancia Bolt. El Bolt es una medición de la actividad de la corteza cerebral. Ese paciente que perdió la movilidad por un infarto, con rehabilitación adecuada, puede recuperar en el hemisferio contralateral del cerebro funciones y apoyar un poco al hemisferio dañado o a la vía dañada. ¿Cómo podemos pronosticar si eso va a funcionar o no? Con la técnica de Bolt, que es ver cómo trabaja la corteza cerebral y si hay activación mientras el paciente toma un infarto en el hemisferio cerebral del lado izquierdo, no mueve la mano derecha, pero le pedimos que piense que esté moviendo la mano, y con el puro pensamiento se activa la otra parte del cerebro contralateral del lado derecho. Ese pensamiento, aunque no la mueva o mueva milímetros esa mano, nos pronostica que posiblemente con rehabilitación adecuada el paciente pueda recuperar, no el 100%, pero pudiera volver a ser funcional esa mano. Entonces son técnicas que nos pronostican, nos ayudan. Otra técnica bastante útil es la perfusión cerebral. Con la perfusión cerebral es lo típico: el paciente trae una lesión sospechosa de tumor, el médico va, el cirujano va y quita la lesión y quita el 80, 90, 100% de la lesión, y luego le dan sus tratamientos habituales, quimioterapia, radioterapia, y después de un tiempo quieren saber si el tumor se eliminó por completo o no. Es bien difícil con la resonancia convencional saberlo. Le pone uno contraste a la resonancia funcional y va a brillar toda la zona del tumor. ¿Por qué? Porque son cambios secundarios a la radiación y a la quimioterapia. Entonces no sabemos si el paciente tiene lesión o no, y no podemos saber si vale la pena seguirlo tratando con radioquimio o podemos detener el tratamiento. Si contamos con la técnica de perfusión, que la hacemos aquí, esta técnica nos permite inyectar el contraste, ver cómo refuerza la orilla del lecho quirúrgico, y nos podemos dar cuenta si el paciente tiene tumor residual o está reiniciando el crecimiento y vale la pena reoperar o continuar con las quimioterapias, o podemos detener el diagnóstico, el tratamiento, y saber que ya el paciente está en observación o está en remisión. Sí, la verdad es que parecería como que estuviéramos como si fuera ciencia ficción esto, ¿verdad? Es importante recordar que los rayos X en 1895 se inician y pasan como 100 años en donde casi no hay cambios. Yo recuerdo que cuando estudiábamos, cuando estábamos haciendo la residencia, pues no era poco los estudios de resonancia que había, sí había tomografía, pero seguíamos haciendo estudios angiográficos para ver si había un tumor que desplazaba las vías arteriales y de forma indirecta poder determinar si había algo ocupativo o no. Con el advenimiento de la tomografía y la resonancia cambia esto totalmente, y además la nitidez, es impresionante cómo podemos nosotros ver las estructuras anatómicas del cerebro. Las nuevas generaciones ya están acostumbradas a eso, ¿verdad? Es como ver las nuevas pantallas de televisión 4K y cosas de esas, pero pues yo creo que a muchos de nosotros nos tocó ver la tele en blanco y negro, y sí ves una gran diferencia. Ahora, también mucha gente nos pregunta, bueno, doctor, es que me hicieron una resonancia, pero me dice mi doctor, mi neurólogo, que el estudio no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque también depende del tipo de máquina que se tenga. Entonces, hablamos de teslajes, platícanos un poquito acerca de lo de los teslajes. Es muy fácil comparar el teslaje con un carro, ¿sí? Con un carro. Hay muchos bochitos o Volkswagen que ya están descontinuados, pero muchos de esos carros es como hablar de resonancias de bajo Tesla. Caben 2, 3 personas dentro del carro, los lleva donde quiera, pero a lo mejor no corre mucho, a lo mejor se descompone fácilmente, se sobrecalienta, etcétera. Usted tiene un carro más evolucionado, el carro que guste, un Tesla eléctrico, en el cual
es más cómodo, tiene clima y tiene más cosas. La resonancia magnética es lo mismo. El Tesla es la fuerza del imán, ¿sí? Es la fuerza, es el magnetismo que genera una resonancia magnética. Tener resonancias de bajo campo, de bajo teslaje, de 0.23, de 0.30, de un Tesla, son resonancias que les va a dar diagnósticos sin ningún problema, sí se pueden ver, pero no les va a hacer resonancia funcional. Las imágenes que van a obtener van a ser de baja calidad, pero van a ser diagnósticas. Va a ser muy difícil ver un infarto de 2 milímetros o de 3 milímetros, pero va a ser muy fácil ver un infarto de 1 centímetro o de 2. Es ahí la diferencia y la importancia de lo que debe conocer el médico tratante y los pacientes, que con una resonancia a campo alto los pormenores no van a suceder, ¿sí? Los vamos a ver, vamos a darnos cuenta de lesiones milimétricas de 1 milímetro, 2 milímetros, sin hablar de funcional todavía. La fineza de la resonancia nos va a permitir eso, ver lesiones desmielinizantes que no se van a ver en el campo bajo, a menos que midan 1 centímetro. Menos de 1 centímetro van a estar en duda. Lesiones de fosa posterior, de los ángulos pontocerebelosos, del conducto auditivo interno, van a ser difíciles de ver en campo bajo, mientras que en el campo alto no vamos a tener ningún problema. El campo alto es de 1.5 Tesla en adelante. Actualmente, a nivel mundial, ya tenemos de 3 Tesla, pero el estándar a nivel mundial es la de 1.5. ¿Por qué? La de 3 Tesla tiene muchos artificios por movimiento del líquido cefalorraquídeo, por movimiento de las arterias, por movimiento de los flujos venosos que condicionan artificios. Es un campo sumamente sensible que mete muchos artificios y nos puede confundir en cierto momento. Mientras que la de 1.5 es un campo muy estable en el que el ruido de las arterias, del movimiento, de las venas, no interfiere con las imágenes y nos permite disminuir las posibilidades de un error diagnóstico por sobrediagnóstico al ver una cosa que no debería estar ahí por el movimiento. Entonces la resonancia de 1.5 Tesla es el estándar prácticamente en todos lados. Sigue siendo el estándar, sí. Así es. Hay quien recomienda la de 3 Tesla, por ejemplo, para cardio, ¿sí? Para cardio, porque es más sensible, porque está acomodada para ver prácticamente eso, y quizás para musculoesquelético, pero no le pide nada a la de 1.5 Tesla, ¿sí? Entonces, es la fuerza del campo magnético. A mayor teslaje, mayor campo magnético. ¿Qué hace el campo magnético? Cuando el cuerpo entra al túnel donde está el campo magnético, nuestro cuerpo está, el 70% de nuestro cuerpo es agua, H2O, y la resonancia trabaja con átomos de hidrógeno. Cuando metemos el cuerpo a la resonancia magnética, todos los átomos de hidrógeno tienen una carga positiva y negativa, y el imán de la resonancia magnética tiene un polo positivo y negativo. ¿Y qué hizo? De estar todos los nitrógenos volteados para todos lados, los alinea. Magnético los alinea. Y entonces quedan alineados todos los campos magnéticos del hidrógeno, y cuando usted escucha el ruido de la resonancia, el trrr, ta, 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 trrr, ta, 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 aunque es sumamente rápido, cada ruido que escucha golpea el átomo de nitrógeno, lo acuesta, y la resonancia, el campo magnético lo endereza, lo acuesta y el campo magnético lo endereza. Ese movimiento donde le golpeó y el átomo regresó a su posición, produce un sonido, resuena, de ahí viene el nombre de resonancia magnética. El resonar de ese ruido que produce el átomo, lo recoge el dispositivo que le ponemos al paciente, que se llama antena, y el agua regresa bien rápido, el calcio no se mueve, la grasa regresa a otra velocidad, el agua regresa a otra velocidad, la sangre a otra velocidad, y entonces la máquina reconstruye las velocidades en las que se escuchó cada ruido y nos genera el mapa de cerebro que ya conocemos. De ahí viene el nombre de resonancia, del resonamiento, del ruido que produce el protón al moverse de posición horizontal a vertical dentro de un campo magnético. Sí, claro, y es lógico pensar que el regreso no va a ser el mismo de una sustancia, digamos, suave como el agua o la grasa a una cuestión que fuera con calcio o más duro. Entonces, dependiendo de cómo es ese regreso, es la imagen que se forma. Y de esa manera también tenemos parámetros para poder diferenciar
un tumor de grasa, un tumor de agua, un tumor que tiene calcificaciones, y eso es lo que nos da la pauta para decir, este tumor tiene esta característica, entonces probablemente es un glioblastoma, es un oligodendroglioma, etcétera, ¿verdad? Sí, definitivamente eso es algo que nos ha ayudado muchísimo, porque no es nada más ver la bola. Cuando nosotros veíamos en las radiografías algo que estaba desplazando, pues veías una densidad. Y en la tomografía y en la resonancia nos da otras características, otra información que podemos nosotros dar diagnósticos más precisos. Entonces decíamos, y esto sí es muy interesante porque muchas veces nos preguntan, oiga doctor, pero es que ya le hicieron varias resonancias, le va a hacer daño al paciente. Realmente, como tú decías, la resonancia magnética es simplemente exponer a nuestro cuerpo en un campo magnético y no hay ningún tipo de radiación. Es la gran diferencia que podemos encontrar entre los estudios de rayos X, la tomografía, que son equipos que sí utilizan radiación ionizante, a diferencia de la resonancia magnética, que inclusive una paciente embarazada se puede hacer el estudio sin ningún problema. Y bueno, platícanos un poquito acerca también del medio de contraste, o sea, ¿qué hace el medio de contraste? Si lo podemos pasar en las embarazadas, ¿cuáles serían las contraindicaciones? El medio de contraste sabemos que es una sustancia que nos permite ver cambios dentro de los tejidos, pero platícanos un poquito acerca de eso. Sí, doctor. Antes de eso, una observación que acaba de hacer usted muy, muy importante es, mucha gente se pregunta, oye, ¿es mejor el TAC o la resonancia? Sí, es mejor el TAC o la resonancia. La respuesta es muy sencilla y eso se lo digo a mis residentes. Cuando el paciente, perdón, déjeme organizar así, siempre digo a mis residentes, ¿qué es lo? Bueno, el tomógrafo, el principio físico del tomógrafo es los rayos X, se basa en radiación, por eso está limitado en pacientes embarazadas o en sospecha de embarazo. La respuesta, ¿qué es mejor? Yo le pregunto a mis residentes, ¿qué ves mejor en una radiografía? ¿Qué es lo que tú pones en una radiografía y qué ves mejor? El hueso. El hueso es lo que mejor se ve. Y luego ves la densidad del aire, ves la densidad del corazón, de los vasos sanguíneos, de la piel, de la grasa, y juegas con la combinación de densidades. El TAC, lo que mejor ves es el hueso. Entonces debes de usarlo en lesiones óseas, en traumatismos, en el traumatismo craneoencefálico, en traumatismo de columna, es donde es 100% mejor o competidor de la resonancia magnética. Pero la resonancia magnética ya ve una contusión ósea a veces mejor que el TAC, ¿sí? Mejor que el TAC. La resonancia magnética ve muchas cosas y ve mejor las intensidades que las densidades. Entonces, es importante entender que a lo mejor son estudios diferentes, a veces se compaginan, pero a veces es mejor hacer una resonancia primero que un tomógrafo, y viceversa. A veces es mejor hacer un TAC en pacientes politraumatizados para ver fracturas, lesiones óseas, pero si el paciente tiene lesiones neurológicas, no las vas a ver con TAC, tienes que hacer una resonancia magnética. Entonces, gran parte depende del médico tratante saber qué estudio va a pedir, si está politraumatizado, si tiene problemas neurológicos, decidir ahí qué tipo de estudio se va a realizar. Desgraciadamente, una cosa que pasa y es muy frecuente encontrar es que hay muchos lugares donde no hay resonancia magnética, pero si uno sitúa los diferentes estudios, uno puede decir, ¿sabes qué? De acuerdo a la información que me da, es mejor hacer una resonancia. Y claro que esto lo tenemos que hacer en conjunto, digo, como platicábamos, esto es un equipo multidisciplinario donde tenemos que estar en conjunto con los clínicos, los quirúrgicos, los auxiliares de diagnóstico, los radiólogos. Sabemos que si un paciente es politraumatizado, pues una fractura la va a ver mejor la tomografía, o si hay una hemorragia, lo va a ver mejor, pero si uno quiere saber si hay una contusión, si hay una lesión axonal, una cosa de esas, no lo vas a poder ver. Entonces puede ser que hagas una tomografía y descartes que a lo mejor no tiene una fractura o una lesión muy aparente, pero las cuestiones sutiles
la resonancia lo va a tener. Afortunadamente, decía yo, desgraciadamente en muchos lugares no hay. Afortunadamente ya hay más equipos de resonancia magnética, como todo, son máquinas que son muy costosas y que lo que se necesita para poder ponerlo no es muy fácil, pero si ustedes tienen la oportunidad de poder contar con un equipo de resonancia, pues hay que utilizarlo, ¿verdad? Para poder obtener este tipo de diagnósticos que son más precisos, y eso va a ser la diferencia para el tratamiento del paciente. Muy bien, pero platicábamos acerca del contraste. Volviendo a la pregunta del contraste. El contraste en resonancia magnética es muy diferente al contraste que se utiliza en tomografía. El contraste de resonancia magnética es una tierra rara que se encuentra en la tabla periódica de los elementos, que se llama gadolinio. El gadolinio, actualmente tenemos presentaciones de dos tipos, uno molar y 0.5 molar. La diferencia es nada más la concentración. El gadolinio hace la función de destruir la señal, ¿sí? Tiene una propiedad que se le llama susceptibilidad magnética. Mientras la barrera hematoencefálica está intacta, no vamos a ver el gadolinio, ¿sí? Si el paciente le inyectamos contraste y no hay ruptura de la barrera hematoencefálica, no vamos a ver el contraste. Si acaso vamos a ver ahí circulándolo en algunas estructuras vasculares y en lugares donde no existe barrera hematoencefálica en el cerebro, como la glándula pineal, la hipófisis, el área postrema. Esos lugares no tienen barrera hematoencefálica, junto con otros 4 lugares más por ahí que no tienen barrera, que son muy difíciles de ver por resonancia magnética, pero van a reforzar esos sitios. Sin embargo, cuando tenemos una lesión que rompió la barrera hematoencefálica, tumor, infarto, isquemia, la barrera se rompe, el gadolinio fuga microscópicamente. Ponemos cantidades mínimas de gadolinio, doctor, podemos 4 cc, 5 cc, 7 cc, dependiendo del peso del paciente, que es prácticamente una cantidad mínima, a diferencia de 30 o 40 cc que se utilizan en tomografía. Y ese gadolinio se sale de su sitio y vemos cuándo refuerza. Desgraciadamente no sabemos qué función o qué actividad tiene el gadolinio en las mujeres embarazadas, por lo que es la única contraindicación relativa prácticamente. No se pone gadolinio en mujeres embarazadas por precaución, pero no lo necesitamos, porque también tenemos en resonancia magnética una secuencia que se llama ASL, Auto Spin Leveling. Esa nos permite marcar los protones en el cuello del paciente, suben al cerebro y los localizamos ya marcados y podemos ver si está perfundiendo o no una lesión sin necesidad de contraste. El gadolinio nos da mediciones cuantitativas. Podemos decir cuánto gadolinio hay arriba y podemos hacer las mediciones en las perfusiones cerebrales, mientras que el ASL solamente nos permite hacer mediciones cualitativas. ¿Hay o no hay? Nada más. No podemos saber más, pero sí podemos decir si tiene lesión o no. Esto es muy útil en pacientes embarazadas o en pacientes que no quieren el contraste, porque tuvieron una reacción alérgica. Ese es otro punto. Tuvieron una reacción alérgica al contraste en una tomografía y dicen, no, yo no me pongo contraste. El contraste que se usa en tomografía es muy, muy diferente al contraste que se utiliza en resonancia magnética. Prácticamente no hay reacciones alérgicas al contraste gadolinio, mientras que el material iodado que utilizamos en tomografía sí da reacciones alérgicas o reacciones adversas. La mayor parte son reacciones adversas, en las cuales el paciente solamente presenta náuseas, vómitos, sensación metálica o sabor metálico en la boca, y lo perciben o lo dicen los pacientes que pues es alérgico, mientras que una alergia es una reacción inmediata al contraste, donde puede haber un rash cutáneo en cualquier parte del cuerpo, puede haber un cosquilleo en la garganta, el paciente empieza con una tos leve que puede desencadenar hasta un colapso de la vía aérea, y son cuestiones delicadas el uso del contraste en la tomografía, mientras que en resonancia magnética es muy inocuo. Podemos utilizarlo con toda confianza. El paciente, aunque haya tenido una reacción alérgica al contraste iodado en tomografía, es un medio completamente diferente que no le va a causar síntomas en la resonancia magnética. Okay. Y el uso del contraste es
es muchas veces a criterio del radiólogo. Muchas veces debe ser así. Siempre peleamos que nos mandan una cefalea para una resonancia simple y contrastada. Lo único que vamos a hacer a veces es que el paciente viene porque trae una sinusitis y le duele la cabeza y no era necesario el contraste y gastó más el paciente. Entonces, cuidamos el bolsillo del paciente también, ¿sí? Cuidamos el bolsillo, ¿de qué manera? Decidiendo no ponerle contraste, no haciéndolo gastar, porque ya vimos el origen de la cefalea. Sin embargo, si ese paciente viene por cefalea, tiene su sinusitis maxilar derecha, pero hace 5 años le quitaron una mama porque tenía un C de mama, ahí sí le ponemos contraste. ¿Por qué? Porque no podemos descartar ninguna posibilidad de que la cefalea sea de origen tumoral o neoplásico. Entonces, aquí juega un papel muy importante el radiólogo o el neuroradiólogo en decidir qué pacientes se les pone contraste o no. Otro momento crucial en la decisión de toma de contraste es que el paciente llega para una resonancia magnética y de repente pues le vemos un meningioma incidental o le vemos un hallazgo, una manchita blanca en el cerebro que no nos gusta, y en lugar de dejarlo ir, vete, saca otra cita, ven, y no sabemos desde dónde viene ese paciente, le pedimos al familiar o al paciente directamente antes de sacarlo al túnel de resonancia magnética si nos permite poner el contraste para tener mejor calidad y mejor observar de mejor manera las estructuras intracraneales. Y la mayor parte de las veces nos permiten los pacientes ponerlo porque vale la pena, y les inyectamos contraste a pesar de que no haya venido simple. La mayor parte de las veces intentamos comunicarnos con el médico tratante para que nos autorice. Pero si consideramos el radiólogo que vale la pena hacerlo y que va a perder tiempo el paciente y que es importante para su diagnóstico, intentamos hacer el estudio contrastado. Entonces el contraste es una herramienta muy útil que debemos de aprovecharla, pero muchas de esas veces debe estar en manos del radiólogo y no pedir indiscriminadamente estudios simples y contrastados. Y nos platicabas que el contraste, el gadolinio, lo que hace es interrumpe la señal. ¿Cómo es esto de interrumpir la señal? Ok. No sé si en el público que nos observa, los doctores se han percatado que cuando el paciente tiene brackets, se distorsiona la señal y se pierde y se ve negro, no se ve nada. Microscópicamente, el contraste hace lo mismo, distorsiona la señal y se percibe como esa brillantez, ¿sí? Se percibe como esa brillantez, pero esto es más sutil en la perfusión cerebral. Cuando hacemos la perfusión cerebral y corren el video de la perfusión cerebral, cuando ustedes inyectan el contraste, de estar viendo la imagen de cerebro, se desaparece, se hace muy oscura negra y luego aparece el contraste. Ese efecto es la susceptibilidad magnética. Es como pasarle un fierro enfrente al paciente y quitárselo, ¿sí? Se destruyó la señal y se recuperó la señal. Ese es el mecanismo de susceptibilidad magnética que tiene el paciente. Cuando hacemos las mediciones de perfusión, nos vamos al momento más negro donde se perdió la señal, ponemos las mediciones y nos damos cuenta si el contraste está presente en las zonas de sospecha de tumor para poder decir hay nuevos vasos sanguíneos que se están formando y están alimentando un nuevo tumor o no hay nada. Esa es la característica del contraste, la susceptibilidad magnética. Muy bien. También platicábamos acerca de la gran ventaja que se tiene con estas nuevas máquinas que nos permiten acortar los tiempos de los estudios. Porque cuando empezamos a hacer estudios de resonancia teníamos una máquina de 0.5 teslas y aparte de que no salían muy bonitos los estudios, eran secuencias largas y el paciente terminaba molido, ¿verdad? Porque aparte de estar en el túnel ahí encerrado, pues el resultado no era el más conveniente. En la actualidad tenemos secuencias que son mucho más cortas y además le damos casi siempre un plus al paciente. Por ejemplo, me piden un estudio de resonancia de columna lumbar y la máquina nos permite hacer de una manera muy rápida la valoración de la columna completa. ¿Qué tanto para usted, bueno, yo sé que para los clínicos se debe de ser muy importante, pero
pero ¿qué tanto hallazgos nuevos encuentran ustedes como neuroradiólogos de decir, es que fíjate, me pidieron la columna lumbar, pero estoy haciendo la dorsal y la cervical y resulta que estoy encontrando algo más acá? Sí, eso que dices es muy importante, doctor. Yo creo que no estamos tan viejos, pero vivimos la transición de la resonancia magnética. Yo alcancé la resonancia, el lonche gigante era un imán permanente arriba y abajo en el hospital universitario. Y se hacía solamente 4 secuencias. Axial T1, Axial T2, Sagital T1 y Sagital T2. De feita calidad, comparado con la actualidad, pero en aquel momento era lo mejor. 1 hora se tardaba, 4 secuencias se tardaba. Ahorita en 1 hora, hacemos 3 estudios, ¿sí? O 4 estudios con secuencias rápidas, ¿sí? En 15 minutos hacemos un estudio completo, de 16 minutos un estudio completo de cerebro diagnóstico. No digo un estudio recortado ni un estudio diagnóstico está en 16 minutos. Y sí, la televisión blanco y negro la conocimos y la televisión y pantallas planas la estamos conociendo. Es lo mismo en el área de imagen. Estamos conociendo los dos mundos, y eso nos deja un panorama muy, muy padre, porque vimos lo que existió y estamos viendo lo que viene y vienen cosas mejores todavía en resonancia magnética. El proceso de evolución de la resonancia magnética nos permite ahorita hacer un estudio diagnóstico en 16 minutos. Si hago secuencias rápidas y para un código stroke, por ejemplo, el paciente está con una sospecha de infarto, en 8 minutos tenemos un estudio completo con angioresonancia. Entonces son estudios rapidísimos en la actualidad, lo que no podíamos hacer antes. Los procesadores son la parte fundamental de esto, los procesadores con los que trabajan las computadoras que nos permiten hacer todo esto y obviamente el software poderoso que tiene cada equipo de resonancia magnética. Entonces sí, ha evolucionado a pasos gigantes esto y viene, por ejemplo, ahora en un futuro, se dice que en 8 años la resonancia va a desplazar al TAC. Vamos a poder hacer hueso con resonancia magnética. La resonancia va a poder reconstruir el hueso ya, ese hueso que no podemos ver o que siempre le ponemos pero al hueso en resonancia magnética, ya lo vamos a poder ver. Resonancias sin contraste para el resto del cuerpo humano de estructuras vasculares, las angioresonancias, sin ser invasivas. Lo de cardio, que ya lo estamos viviendo, que es bastante bueno. Algo que es bastante útil es la resonancia de cuerpo completo. La resonancia de cuerpo completo es una maravilla. Allá en Monterrey le decimos el PET de los pobres, porque un PET cuesta 30,000 pesos, por ahí anda, allá en Monterrey. Y esta resonancia funcional, que es una resonancia funcional finalmente, de cuerpo completo, hace lo mismo que el PET. Podemos ver lesiones tumorales, neoplásicas, que no se ven a veces ni con el eco ni con el tomógrafo, las alcanzamos a ver ahí. Entonces, la resonancia ha crecido, así como el teléfono celular que traemos en la bolsa ahorita, que toma fotos, que hace videos, que ya eliminamos prácticamente cámaras fotográficas de nuestras vidas. Todo hace la resonancia magnética igual que un teléfono celular. Es una maravilla en este momento la resonancia. Y en los equipos con los que trabajamos aquí, de lo mejor en este momento. Sí, aquí contamos con el resonador abierto, que luego muchas veces es un resonador de bajo teslaje, 0.3, pero sirve porque a veces puedes hacer una rodilla, no vas a hacer algo funcional, sino una cuestión anatómica, y sirve en algún paciente que no podemos sedarlo y el paciente le produce claustrofobia o mucha ansiedad, que digamos que eso sería la única desventaja que se pudiera tener. ¿Algunas contraindicaciones para poder hacer la resonancia? No, bueno, sí hay algunas contraindicaciones muy básicas. El campo abierto es indispensable. No podemos eliminarlo del panorama de la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no van a querer sedarse, porque no lo van a querer ni se quieren exponer,
y no se van a meter al túnel. Y la solución es el campo abierto, y tener un campo abierto a la mano también es una gran ventaja, ¿sí? Contar con un campo abierto. En bebés a veces la mamá tiene que estar pegada al bebé para que el bebé esté tranquilo, el campo abierto es bastante útil para eso. Y para resonancia periférica, para extremidades es muy útil, ¿sí? Muy adecuada. Entonces es indispensable contar con campo abierto a la mano, tenerlo a la mano porque siempre hace falta. Y otra ventaja del campo abierto es pacientes que a veces por su estatura son demasiado altos o por su abdomen es un poco prominente, no van a entrar a la resonancia magnética y el campo abierto es la opción que tenemos, ¿sí? Entonces, el peso soporta mucho más peso un campo abierto que la resonancia magnética en túnel. La mesa de la resonancia es diferente y nos permite hacer estudios con pacientes con sobrepeso o de gran tamaño longitudinal o circunferencial. ¿Y qué fue lo otro que me dijo, doctor? Me comentó la resonancia abierta. Hablamos de la resonancia abierta y... Ah, bueno, te había comentado o te había preguntado acerca de la utilidad o qué tantos hallazgos de repente uno encuentra que sí nos ha pasado a nosotros, cuando estás haciendo un estudio de columna lumbar, porque a lo mejor tienes una hernia discal y resulta que te encuentras lesiones metastásicas arriba u otra cosa que a lo mejor no le está dando mucha lata ahorita, pero que en poco tiempo le va a dar. No, esa es un super plus, sí. ¿Por qué? Ah, lo que estamos haciendo aquí es incluir toda la columna e incluso la articulación sacroiliaca y las coxofemorales. En cualquier estudio, Entonces, si le piden cervical, le estamos viendo las articulaciones coxofemorales. Si le piden lumbar, las vemos ahí y estamos viendo la odontoides arriba. Entonces, vemos la aorta abdominal, vemos si hay aneurismas o no, vemos si hay lesiones en un riñón, que a veces el paciente trae una lesión latente en un riñón, un tumor encapsulado que no le va a dar molestias hasta que no se rompe y los detectamos antes de que pase cualquier cosa y salvamos vidas prácticamente, porque si detectamos un tumor renal encapsulado en el riñón, el paciente le quitan el riñón y se acabó el Como problema. si no hubiera habido nada. Las próstatas las vemos ahí desde el momento en que estamos haciendo una columna lumbar, ya vemos si la próstata está heterogénea, eleva el piso vesical y podemos evitar un cáncer de próstata o una hiperplasia prostática, ganglios retroperitoneales, lesiones torácicas, sin contar las lesiones de columna. Obviamente el paciente va por un dolor lumbar, que es lo típico, y le duele la columna, oye, trae una lesión ósea medio sospechosa, pero le haces la cervical, la dorsal y ves la pelvis con articulaciones coxofemorales y ves que no hay ninguna otra lesión ósea. Bueno, te quedas tranquilo, son cambios degenerativos, pero ves en la lumbar una lesión ósea y ves una en dorsal, una en cervical, una en la cabeza femoral, o ya son muchas, eso ya no está bien, y puedes detectar a tiempo un cáncer o de próstata, un cáncer óseo, un mieloma múltiple. Entonces tenemos una herramienta tremenda en ese aspecto, nos da información de más, de sobra, que nos permite adelantarnos un paso o hasta 2 pasos en los diagnósticos de enfermedades en los pacientes que vienen por una triste lumbalgia o una dorsalgia o una cervicalgia. Pues ha sido muy enriquecedora esta plática. Estoy seguro que no va a ser la última que te vamos a poder tener aquí con nosotros. La verdad es un gusto que nuestros médicos asociados tengan la oportunidad de poder venir aquí, de estar conociendo el centro de imagen, porque pues no es lo mismo nada más verlo a distancia y además podernos retroalimentar de todo el conocimiento que ustedes tienen. Y bueno, pues muy contentos de tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu participación y pues estamos a las órdenes de todos ustedes. Cualquier tipo de duda o pregunta, no duden en hacérnoslo saber y los estaremos contestando y retroalimentando. Muchísimas gracias y buen día. Doctor, gracias. Encantado de haber estado aquí con ustedes y es un compromiso de mi parte que con gusto se repiten estas situaciones. Es muy agradable también que me haya abierto la puerta para poder apoyar en el diagnóstico de resonancia magnética aquí y
A la hora que guste, aquí estoy. Y si no me invita, yo me vengo solo. Muchísimas gracias. Buen día, amigos. Buen día.